El 8 de octubre de 2025, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Verónica Castro apareció sin alfombra roja, sin música y sin aplausos. La cámara la encontró en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno a un lado, el cuello rígido, el rostro cansado y el cuerpo reducido a una fragilidad que parecía imposible en la mujer que alguna vez dominó la televisión latinoamericana. Cuando notó que la estaban grabando, sonrió con una ironía triste y dijo una frase mínima pero demoledora. Todavía respiro. No sonó como una broma. Sonó como el resumen de una vida que pasó de conquistar al mundo a resistir cada día en silencio. 33 años antes, en 1992, esa misma mujer era recibida en Moscú como si fuera una jefa de Estado. Los ricos también lloran. Se transmitía en más de 70 países y en la antigua Unión Soviética, más de 200 millones de personas cambiaban su rutina para no perderse un capítulo. Verónica no era solo una actriz mexicana, era un fenómeno mundial. Su rostro cruzaba idiomas, fronteras y sistemas políticos. Pero detrás de esa imagen perfecta, detrás de los contratos millonarios, las portadas, los viajes y las sonrisas eternas, se estaba formando una historia mucho más dura. Una historia de silencios familiares, hospitales, declaraciones judiciales en Miami, versiones cambiantes, una columna sostenida por titanio y una madre que eligió proteger, incluso cuando proteger la estaba destruyendo. Durante décadas se habló de Verónica como la diva de Televisa, de Cristian Castro, como el hijo prodigio, y del apellido Castro como una dinastía intocable. Pero casi nadie quiso mirar el fondo de esa casa, donde el amor empezó a confundirse con control, la culpa con protección y la sangre con miedo. Más de 20 años después del episodio, que marcó un punto de no retorno, la verdad sigue fragmentada. ¿Cómo terminó una de las mujeres más poderosas de la televisión mexicana, viviendo aislada, medicada y vigilada? Para entenderlo hay que regresar al principio a San Rafael, una colonia trabajadora de la Ciudad de México, donde Verónica aprendió que la familia no era una palabra bonita, sino una obligación diaria. Verónica creció sin lujos y sin promesas fáciles. Su madre, doña Socorro, tuvo que sostener a 4 hijos después de la ausencia del padre. En aquella casa, el abandono no se explicaba con discursos. Se sobrevivía. Había que estirar el dinero, trabajar, callar y seguir. De ahí nació la primera ley íntima de Verónica. Si quieres que tu familia coma mañana, no puedes derrumbarte hoy. Tienes que aguantar, resolver y sonreír, aunque por dentro estés vacía. Esa mentalidad no nació con la fama, nació con la necesidad. A los 14 años, cuando muchas niñas todavía buscaban un lugar seguro, ella fue a pedir una beca para estudiar arte. No era vanidad, era estrategia. Era abrir una puerta donde no había ninguna. Desde entonces, su vida se volvió una carrera sin pausa. Fotonovelas, radio baile, programas pruebas, llamadas jornadas largas y trabajos encadenados. Verónica no trabajaba solo para cumplir un sueño. Trabajaba para sacar a los suyos del hoyo. Cuando llegó la televisión, su rostro empezó a repetirse en pantallas y revistas, pero el éxito también la convirtió en sostén de todos. Era la que pagaba, la que resolvía, la que salvaba. Y eso puede parecer heroico desde afuera, pero también es una condena. Porque cuando todos se acostumbran a verte fuerte, nadie sabe qué hacer cuando te rompes. En los años 80, mientras el país la miraba como reina de la emoción televisiva, ella vivía sin descanso. Grabaciones, giras, programas nocturnos y entrevistas le dieron fama, pero también le quitaron vida privada. El centro emocional de esa vida fue Cristian Castro. Antes de ser cantante, antes de ser figura pública,
Cristian fue para Verónica una promesa íntima. Era el hijo, donde ella puso todo el amor que no había recibido de niña, el lugar donde intentó reparar la ausencia del padre y la dureza de su infancia. Pero cuando una madre deposita toda su necesidad emocional en un solo vínculo, el amor puede volverse peligroso si nadie pone límites. Verónica quería protegerlo de todo, cubrirlo todo, compensarlo todo. Sin darse cuenta, empezó a construir una relación donde la culpa, el sacrificio y el silencio se mezclaron hasta volverse una cadena. La historia de Cristian nació marcada por un secreto. Verónica era muy joven cuando se relacionó con Manuel el Loco Valdés. Él era famoso mayor, tenía una esposa y un lugar firme dentro de la industria. Para Verónica, aquella relación no fue solo atracción. También tocó una necesidad profunda de protección y reconocimiento. Pero el verdadero golpe llegó con el embarazo. Cuando ella necesitó que Manuel asumiera su responsabilidad, él se hizo a un lado. No hizo falta un escándalo público. Bastó la negación, el retroceso y ese silencio que abandona sin dar explicaciones. Verónica eligió entonces el camino más duro. Fue madre sola, en un país donde esa decisión se pagaba caro. Se ha contado que incluso tuvo que empeñar su coche para cubrir gastos. Cada peso era una batalla, pero ella no convirtió su dolor en venganza. Cayó, cargó y siguió. Cristian nació dentro de un pacto de silencios. Según los relatos, no supo quién era su padre hasta alrededor de los 5 años. Y el encuentro real con Manuel Valdés llegó mucho más tarde, cuando ya tenía 31 años. 31 años cargando una pregunta sobre el origen. 31 años viendo a su madre convertida en icono nacional, mientras él intentaba entender de dónde venía. Eso no es un simple dato de farándula. Es una herida de identidad. Y las heridas de identidad se transforman. Se vuelven carácter, necesidad, celos, hambre de pertenencia y miedo al abandono. Cuando falta una pieza del origen, a veces se intenta reemplazarla con la única persona que nunca se fue, la madre. Pero Verónica tampoco podía estar siempre. Su trabajo la obligaba a vivir entre foros, viajes y horarios imposibles. Muchas veces la crianza diaria de Cristian quedó en manos de doña Socorro. Para el niño, la abuela era rutina, comida, presencia y casa. Verónica era amor, pero también distancia, cansancio, poder, regalos y una figura pública más grande que la vida. Esa división puede crear una confusión silenciosa. Un hijo puede adorar a su madre y resentirla al mismo tiempo. Puede necesitarla y castigarla por necesitarla. Verónica pagaba su culpa con protección, con concesiones, con regalos y con silencios. Intentaba compensar cada ausencia, pero cada concesión movía el límite un poco más lejos. Ella misma reconocería después que su madre consentía demasiado a Cristian, que lo malcriaba. Puede sonar como un detalle doméstico, pero en esta historia funciona como una advertencia. Cuando un niño se equivoca y en lugar de límite recibe un premio, el mundo se le ordena al revés. Cuando el castigo se cambia por una motocicleta, un capricho o una nueva oportunidad, el mensaje deja de ser amor y se parece a impunidad disfrazada de cariño. Cristian creció rodeado de culpa materna, protección de la abuela y una verdad incompleta sobre su padre. Esa mezcla podía convertir cualquier distancia en traición, cualquier pareja de Verónica en amenaza y cualquier intento de independencia en abandono. El quiebre definitivo llegó a mediados de 2008 lejos de México, en una corte de Miami, durante un proceso de divorcio y custodia. Valeria Lieberman, entonces esposa de Cristian, declaró bajo juramento que su esposo tenía episodios de violencia incontrolable. No solo contra ella, también contra su propia madre. Ese punto cambió todo porque no fue una entrevista de espectáculo ni un rumor lanzado en televisión. Fue una declaración legal dentro de un expediente.
Según ese testimonio, Cristian habría agredido físicamente a Verónica en más de una ocasión con empujones, jalones y forcejeos. Lo que durante años había sido miedo, susurro y justificación quedó escrito en documentos. Para Verónica ese momento fue devastador. Durante años había levantado un muro para proteger a su hijo, cuidar el apellido y sostener la imagen de una familia que no podía romperse ante el público. Pero cuando el asunto entró en un tribunal, ella dejó de controlar el relato. Ya no era su voz decidiendo qué se decía y qué se callaba. Ahora había abogados, fechas y declaraciones. La reacción fue inmediata. El entorno intentó minimizarlo todo. Se habló de malentendidos, de discusiones sacadas de contexto, de jaloneos sin intención grave. Palabras suaves para algo que en un juzgado tenía otro peso. Verónica no confirmó ni desmintió con claridad. Eligió el camino que conocía mejor. Callar, proteger, absorber. Pero el cuerpo no miente para siempre. En esos años se hicieron más visibles los hospitales, los tratamientos, las cirugías y la fragilidad de su columna. La versión pública buscó explicaciones cómodas. Accidentes, lesiones viejas. Episodios del pasado. Cualquier cosa antes de aceptar que la violencia doméstica también puede existir en una casa famosa. Personas cercanas hablaron de una noche especialmente grave en casa de Doña Socorro. Una discusión que escaló un forcejeo, una caída, dolor inmediato, pánico y traslado médico. Después vinieron versiones cambiantes. Un asalto, un robo, atacantes desconocidos. Relatos construidos para evitar que el nombre de Cristian quedara marcado de forma irreversible. El precio fue altísimo. Cirugías complejas. Titanio sosteniendo la columna. Medicación constante. Dolor permanente. Desde entonces, Verónica ya no volvió a habitar su cuerpo de la misma manera. Cada movimiento se volvió un riesgo. Cada día pasó a ser una negociación con el sufrimiento. La mujer que durante décadas dominó cámaras, foros y escenarios, empezó a depender de cuidados y pausas obligadas. No era solo deterioro físico, era también la derrota íntima de alguien que había controlado su imagen durante toda la vida, y ahora no podía controlar ni la forma de levantarse de una silla. Después de aquel punto, su vida pública empezó a apagarse sin una despedida clara. Canceló proyectos, rechazó ofertas y se alejó de los espacios donde antes reinaba con naturalidad. No por falta de talento, no porque el público la olvidara, sino porque el cuerpo ya no respondía y el ánimo estaba agotado. Sus entrevistas tenían otro tono. Ya no hablaba como la diva intocable, sino como una mujer cansada. Habló de dolor permanente, de noches sin dormir, de días en los que levantarse parecía demasiado. Sus palabras no sonaban a teatro, sonaban al límite. A alguien que había pasado demasiado tiempo sosteniendo una historia que por dentro la estaba deshaciendo. La relación con Cristian nunca se cortó del todo. Esa es una de las partes más difíciles de aceptar. No hubo ruptura definitiva, denuncia frontal, ni ajuste de cuentas público. Hubo apariciones calculadas, fotografías de reconciliación, sonrisas tensas e intentos de normalidad. Pero quienes miraban con atención podían sentir que algo no estaba bien. Había cuidado, vigilancia y distancia administrada. Verónica no vivía completamente sola. Siempre había alguien cerca, una presencia, una rutina, una forma de protección. La mujer que fue símbolo de fuerza empezó a ser protegida como alguien vulnerable. Y aceptar protección también significa aceptar que ya no puedes defenderte como antes. El aislamiento fue una puerta que se cerró lentamente. Después de los hospitales, las cirugías y los silencios incómodos, Verónica desapareció poco a poco de la vida pública. No hubo comunicado solemne, simplemente dejó de estar. Las cámaras dejaron de entrar, los teléfonos dejaron de sonar con la misma fuerza y las invitaciones quedaron sin respuesta.
Su casa se volvió refugio y prisión al mismo tiempo. Medicamentos en horarios precisos. Terapias, cuidados permanentes. Pocas personas con acceso real. Cada salida debía medirse. Cada movimiento debía calcularse. El cuerpo que antes fue herramienta de trabajo y presencia escénica se había convertido en una jaula. En medio de esa historia aparece un punto de luz. Rafaela, su nieta. Una niña que no carga con todo el pasado, que no llega con reclamos ni cuentas pendientes. Para ella, Verónica no es la diva internacional, ni la madre juzgada, ni la mujer que cayó demasiado. Es simplemente una abuela. Y en ese vínculo hay una pausa limpia dentro de tanto ruido. Rafaela no borra las cirugías, no devuelve los años perdidos, no repara la columna, ni elimina el miedo. Pero representa una tregua. Un espacio donde Verónica puede ser querida sin sostener una mentira, sin defender una imagen y sin cargar sola con toda la historia. Hoy muchos siguen buscando la confesión definitiva, el escándalo completo, la frase que cierre el caso de una vez por todas. Pero quizá esa confesión nunca llegue. Verónica Castro eligió el silencio como eligió tantas cosas en su vida, no porque fuera débil, sino porque fue educada para creer que la familia se defiende incluso cuando duele. Su historia deja una advertencia incómoda. El amor sin límites no siempre salva. A veces destruye despacio. La protección sin verdad puede convertirse en cárcel, y el silencio, cuando se vuelve costumbre, puede pesar tanto como cualquier golpe. Verónica conquistó al mundo. Fue símbolo de fuerza y de éxito, pero terminó aprendiendo a vivir lejos de los reflectores, con un cuerpo herido y una dignidad que todavía resiste. Tal vez ese sea el triunfo más triste que le quedó. Haber sobrevivido aunque el precio haya sido demasiado alto.